Fíjense en este asunto tan curioso como lamentable, queridos amigos. Desde antes de poseer el uso de la razón, cuando las conciencias de los seres humanos son dúctiles y anhelan ser formadas por las ideas, los artífices religiosos de nuestra sociedad cristiana nos inculcan la idea de que somos malos de nacimiento, rebeldes proscritos de un Dios que nos odia y de seguro destruirá en el uso de su incontrolada venganza. Estos brujos, revestidos de suma santidad, conjuran sobre nosotros este maléfico encantamiento conocido como pecado original, que es completamente asumido por nuestra mente infantil, la que obedecerá embrujada sus viles mandatos toda la vida, sin hacer una sola pregunta al respecto, sin rebelarse al hechizo. Seremos zombis, posesos, descerebrados, guiados por una inquebrantable voz interna que hipnóticamente aseguraremos que es la nuestra, quien, desde lo profundo de la conciencia, nos dictará con imperturbable y rígida religiosidad: soy un repugnante pecador, odiado de Dios e incapaz, absolutamente incapaz, de hacer el bien. Esta frase será la marca de la bestia en nuestras conciencias. Durante toda la vida nos veremos como personas malas y antagonistas de Dios, culpables de la ira divina. El tiempo pasará y en los surcos de nuestra conciencia se ahondarán más las raíces de esa semilla maligna, de esa primigenia y nefanda idea, llena de genuina maldad. Cuando los hijos nos hagan padres, seguiremos fielmente la tradición que nos impusieron, porque las tradiciones nefastas solo se rompen si las personas dejan de obrar automáticamente y empiezan a pensar por ellos mismos. Y enviaremos inocentemente a nuestros hijos a esos lugares donde son expertos en inyectar en la mente y en la conciencia esa idea de maldad primigenia y odio contumaz de Dios hacia nosotros, pobres seres errantes que sufrimos la vida. Es allí donde seguirán formando en nuestros niños, como la fábrica de incapacidad que es la Iglesia, la autoimagen derrotista de ser proscritos de la bondad y eficientes amigos de la maldad, inútiles totales para hacer el bien. Invariablemente, nuestros hijos serán, como nosotros, marcados por el hierro de la bestia, escuchando continuamente en su fuero interno la misma maldita canción, la misma lúgubre voz, que les asegurará con una autoridad tan potente como falsa que son repugnantes pecadores, odiados de Dios e incapaces, absolutamente incapaces de hacer el bien. Y me pregunto yo, ¿nos extrañamos de que haya tanta maldad en nuestro mundo? ¿Nos llevamos las manos a la cabeza perplejos cuando vemos los frutos de la profecía que se nos inculcó en las raíces de nuestra personalidad? ¿Cómo podremos ser tan verdadera e ignorantemente estúpidos? Pero, ¿no es acaso esta conducta de maldad una consecuencia directa de lo que se sembró en nuestras cabezas durante nuestros años formativos de la niñez? ¿Acaso no estamos siguiendo fielmente el patrón que se nos implantó como una maldita semilla en nuestra mente y conciencia? Y esto lo hicieron cuando el barro estaba virgen y ansioso de ser formado. ¿O qué pretendemos?
que a un niño se le cristalice la personalidad, se le convenza a través de divinos cuentos e historietas religiosas de cómo y por qué es absoluta y esencialmente malo, reo de la justicia divina, que continuamente se le programe ordenándole que crea que Dios lo aborrece por su pecado original y que por tanto será completamente incapaz durante toda su vida de hacer verdadero bien, y que este niño, imbuido en estas ideas nefastas, anegado en estos horribles conceptos, apresado por esa hidra para hacer el mal, esa hidra invencible, se vea a sí mismo como todo lo contrario, una buena persona, capaz de hacer lo bueno y que encuentre en sí mismo la capacidad para hacerlo. ¿No es acaso la educación recibida, la formación intrínseca, la que nos obliga tercamente a que la profecía que se hizo sobre nosotros y que bulle en nuestra mente repitiéndonos incansablemente: soy un repugnante pecador, odiado de Dios e incapaz, absolutamente incapaz de hacer el bien, sea ciegamente obedecida y cumplida con fidelidad eterna como un encantamiento maléfico y maldito del que es prácticamente imposible liberarse? La vida pasa a través de nosotros sin dejar huella apenas, efímera y fugaz. Nos atraviesa imperceptiblemente. Es ella la autora de un guión que creemos nuestro. Nos inculca sus miedos y esperanzas. Nos conduce en volandas, nos ciega los ojos y tapa nuestros oídos. Es, a la vez, un fiero caballo indomable que cabalgamos sin destino cierto, y un demonio ensordecedor e invidente que nos controla. Vivimos mediante una conciencia que nosotros no hemos formado y que se atreve a ordenarnos déspota, tiránica. Somos la figura de barro a la que da forma un alfarero loco. ¿Hasta cuándo seguiremos así? ¿Hasta cuándo resistirán los paradigmas que nos inculcaron el ácido de nuestra razón, la oxidación de nuestro criterio propio y genuino? ¿No habrá que demolerlo todo, absolutamente todo lo recibido, y edificar inmediatamente, con la solidez de nuestra propia dignidad, lo que tú crees, lo que tú mismo crees que debe ser un pilar, una columna salomónica en tu vida, aunque solo sea por vivir tú tu vida y no otros a través de ti, aunque solo sea por dejar ese legado de honradez, de pensamiento libre y valiente en nuestros hijos, esa originalidad sincera de una vida que se resiste a ser vivida por otros que no son aquel que la sufre, aunque solo sea por hacer mejor cada generación que pasa. Si inculcamos en nuestros hijos la misma basura religiosa que formaron en nuestras conciencias los religiosos del demonio, ¿cómo podrán mejorarse las generaciones conforme el tiempo pasa? ¿Cómo se purificará el espíritu de la humanidad si continúa siendo polucionado por la neblina religiosa que les impide ver y respirar? Lo verdaderamente curioso de este espinoso asunto es que los judíos, creadores del mito que da pie a esta absurda idea del pecado heredado, no permiten que ese destructivo veneno se aloje en sus almas judías. Todo lo contrario. Generalmente hablando, a los niños judíos se les educa instalando en sus mentes, en la formación, en sus años formativos, la siguiente idea: eres parte del pueblo amado de Dios.
conforme van creciendo, se les forma haciéndoles creer que Dios los escogió como parte del pueblo israelita entre todos los pueblos de la tierra para revelarse Dios a todas las naciones. Tú, le dicen, eres uno de esos hijos amados de Dios. Tú eres un israelita. ¡Qué hermoso! ¿Verdad? El niño crece imbuido, anegado en esta preciosa idea. Soy parte del pueblo de Dios. No soy un rufián, un pecador abyecto, condenado a obrar el mal toda mi vida, un forajido errante y maldito que tiene en la frente la señal de Caín. No, sino que soy un miembro del Kahal Yahvé, del rebaño del Eterno, por el mero hecho de haber nacido judío. Con un respaldo de esa categoría, con semejante base de confianza, se tiene que llegar muy lejos en la vida, ¿no es cierto? No es de extrañar que aunque el pueblo judío sea solo el 0.1% de la población mundial aproximadamente, el 54% de los campeones mundiales de ajedrez, judíos. El 27% de los laureados con el Premio Nobel de Física, judíos. El 31% de los reconocidos con el Nobel en Medicina, judíos. Y el 51% de los premios Pulitzer también son judíos. Es de extrañar que las grandes mentes que han dado forma a toda nuestra cultura occidental sean también judías. Einstein, Freud, Bohr. Y no se confunda, por favor, porque no estoy haciendo apología de la religión judía. El buen Dios me libre de tal acción. Ya saben todos los que han escuchado alguno de mis videos lo que pienso del Dios judío. Pero no me negarán ustedes que si no hubiéramos tenido otro remedio que elegir entre religiones, la elección más inteligente hubiera sido, sin duda alguna, por aquella creencia que instalara en nosotros una base profundamente positiva, indeleblemente buena, que nos proyectase hacia la vida, con un fundamento bueno y sólido, a prueba de cualquier cosa. Solo los tontos elegirían un fundamento ideológico totalmente negativo que nos proyectara como lamentables perdedores ante la vida, seres dependientes de alguien que nos salve de la perdición maldita que sufriremos ineludible e inevitablemente. Solo los idiotas elegirían formar a sus hijos con el veneno del pecado original. Sin embargo, todos los cristianos católicos y protestantes lo hacen así. Lo verdaderamente hermoso de este asunto es que no hay que ser ni hacerse judío para implantar en nosotros y en nuestros hijos el potente paradigma de ser no tan solo amados, sino parte esencial de un Dios que es absolutamente vida, compasión, bondad, verdad y libertad. Un Dios que es fácilmente intuible por cualquiera que quiera tomarse la ardua molestia de abrir los ojos y oídos e ir como un salmón embravecido contra la corriente que sutil y malévola mueve las aguas profundas de nuestra conciencia. Un Dios libre de las terribles contradicciones del Dios judío. Un Dios que no etiqueta gente, ni les firma una esvástica en la frente, ni en el corazón, sino que les enseña sinceramente a confiar en ellos mismos. Ese es el Dios de verdad que yo quiero vivir. Ese es el Dios de compasión que quiero dejar como legado a mis hijos. Ese es el Dios de libertad. Ese es el Dios de libertad que trato de comunicarte siempre. Ese es verdaderamente
un Dios que rompe paradigmas malditos. Atrévete a cambiar el paradigma fundamental que te han inculcado esos hijos del diablo y ponte tú en el ejercicio de tu propia responsabilidad. Incúlcate a ti y a tus hijos un paradigma digno, responsable, bueno y eficaz. Ese es mi deseo para ti. Gracias.